Hoy veremos oclusión dinámica. En ella analizaremos los planos craneales, de los cuales podemos decir que el plano sagital es el que divide al cráneo en una mitad derecha de una mitad izquierda, pasa por la línea media. Si no pasara por la línea media, pero es paralelo al sagital, se llamaría plano parasagital. El plano frontal, que divide a la cabeza en una mitad anterior y una mitad posterior. El plano horizontal divide en una mitad superior de una mitad inferior. Los ejes condilares, tomando en cuenta la línea media dibujada en la diapositiva en color verde, serían los ejes condilares, ejes anatómicos mayor que une el polo interno con el polo externo en cada uno de los dos cóndilos. El eje intercondilar, aquí en celeste, que une el centro de cada uno de los cóndilos y es el eje en el que va a rotar, o eje intercondilar, o también llamado eje de bisagra. No tiene nada que ver con los ejes anatómicos. En color amarillo, los ejes menores anatómicos que van del centro de cada cóndilo al punto interincisivo, ahí es donde se interceptan el de un lado con el del otro y forman con el eje intercondilar un triángulo bastante equilátero que funcionalmente tiene una gran importancia, lo veremos en su momento. Entonces analizaremos los movimientos mandibulares, la lateralidad izquierda, lateralidad derecha, protrusiva, movimientos de apertura y movimientos de cierre. Las lateralidades las vamos a analizar, que cada movimiento vamos a ver el trayecto que generan las cúspides fundamentales en el lado de trabajo y en el lado de balance. Veremos el trayecto de las cúspides inferiores sobre la cara oclusal del elemento superior, a nivel del primer molar. Y luego veremos el trayecto de la cúspide superior sobre la cara oclusal del elemento inferior. Sobre esta base del cráneo vista inferior, vamos a dibujar en blanco el maxilar inferior, donde tendremos ahí marcado un puntito rojo que corresponde a la cúspide distovestibular del molar inferior que ocluye en la fosa central del superior. El movimiento a realizar va a ser que este cóndilo se vaya adelante, es el cóndilo de balance, este pasará a ser entonces el cóndilo de trabajo, es una lateralidad hacia la izquierda. Ese es el movimiento realizado entonces, donde el cóndilo derecho se ha desplazado hacia adelante, el punto que corresponde a la cúspide se desplazó desde la fosa central hasta este punto, y el del lado de trabajo hacia afuera, haciendo un trayecto de balance de un lado, de trabajo del otro, que se marcan aquí con la flecha celeste el de balance y con la flecha roja el de trabajo. Es decir, que la cúspide del molar inferior, que estaba ocluyendo en la fosa central de este punto, se fue a aquel otro. De este punto se desplazó hasta allá. Hizo ese trayecto marcado en color rosa. Si quitamos los inferiores y dejamos el superior, el trayecto fue de la fosa central a través del surco vestibular hasta ese punto, en tanto que en el lado de balance, la cúspide que asentaba en la fosa central, la distovestibular, se desplazó desde este punto a este otro, es decir, que hizo este trayecto dibujado en celeste. Si quitamos los elementos inferiores, el trayecto se dibujará de la fosa central por sobre la cúspide mesio-palatina, por lo tanto necesita que tenga una gran desoclusión porque si no va a hacer una interferencia con la cúspide. Lo hacemos hacia el otro lado. El trayecto es exactamente lo mismo, pero al revés. El cóndilo que se desplaza es en este caso el izquierdo,
se desplaza hacia la derecha, la cúspide del lado de trabajo se irá de este punto a este otro, la de balance de este punto hacia aquel, es decir que se va a producir lo mismo que veíamos del otro lado, pero ahora en el lado opuesto. Trayecto de este lado, balance del otro, quitamos los elementos inferiores, nos queda el superior con el trayecto que acabamos de hacer y el que habíamos hecho anteriormente de trabajo y balance. Del otro lado, del lado de trabajo, el trayecto que se va a producir es este, quiere decir que si quitamos el inferior nos quedará el trayecto de balance y el trayecto de trabajo. Es decir que el trayecto de balance acá marcado de los dos lados en color celeste y el de trabajo en color rosa de ambos lados. Ocupa el mismo espacio, el mismo surco y va por sobre la cúspide mesiopalatina. El protrusivo es el desplazamiento anterior siguiendo la línea media, lo cual hace que ambas cúspides se desplacen paralelas a la línea media, produciendo un trayecto protrusivo que se marcará acá en color amarillo de esta manera. Entonces nos quedan acá, en resumen, el trayecto de balance de ambos lados que va hacia la línea media, el trayecto protrusivo que va paralelo a la línea media y el de trabajo que se desplaza hacia afuera de la línea media. Resumiendo, el trayecto de trabajo pasa entre las dos cúspides vestibulares de los molares utilizando el surco vestibular, por lo cual no es necesario una desoclusión del lado de balance ocasionada por el canino porque hay un surco que le permite el trayecto, mientras que en el lado de balance lo hace por sobre la cúspide mesiopalatina, por lo tanto tiene que haber desoclusión porque ahí no hay surco. Y el trayecto protrusivo no necesita gran desoclusión, la que generan los incisivos, porque lo hace a través del surco mesial, en uno y en otro lado.